tiene ciertas limitaciones, ¿no? Pero si tienes internet y digamos que sea aceptable, también porque no es que sea tampoco un internet malo, nos puede correr básicamente acá el Google Colab, ¿no? Eh, en el Google Colab hay básicamente los que ya han visto Jupyter Notebook, bueno, yo lo recomiendo bastante para los que recién van a aprender, para que no se compliquen con un entorno de desarrollo. Y comentando un poquito también ahí, el Python lo podemos programar en un bloc de notas. Hay blocs de notas que son específicos para programar, o también hay entornos ya específicos que son para programar en Python, como es el PyChart, digamos, uno, el Spider también. Entonces, hay distintas formas, digamos, en que uno se puede acomodar, ¿no? Pero yo recomiendo para estos eh, temas que vamos a iniciar el Jupyter Notebook o bien el Google Colab, ¿no? El Google Colab, digamos que nos va a facilitar porque también tiene el entorno de ejecución en una GPU, ¿no? Si ven mi pantalla, acá ven lo que dice entorno de ejecución y podemos cambiar en el tipo de entorno de ejecución y, por ejemplo, acá nos da la opción de que si, bueno, si no es ninguno, eh, entendemos como si fuese el típico computador que tenemos en casa, ¿no? Una GPU, por ejemplo, aquí hay una TPU, ¿no? Si le doy el clic al GPU, por ejemplo, y le doy guardar, si le dan a este código de aquí, signo de exclamación, NVIDIA SMI, yo le había dado y me va a salir que no tengo, o bueno, aquí no hay, no hay un driver de NVIDIA, ¿no? En cambio, si le doy ahora Enter, me va a aparecer una GPU, ¿no? O sea, que yo tengo acceso a una GPU y ahí puede correr el programa, ¿no? Pero también tiene sus limitaciones porque es por una cantidad de horas, pero son suficientes para los que recién empezamos, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos que es el modelo Tesla P100, que si lo buscan por internet van a ver el costo y no es nada barato, ¿no? Por aquí vemos también la cantidad de RAM y algunos detalles más, ¿no? Eso digamos que es una ventaja de usar el Google Colab, ¿no? ¿Ok? Otro más, por ejemplo, aquí les puse una ecuación en látex que principalmente cuando ya están empezando acá en las celdas, que son los que se llaman a estos bloques, solamente podemos diferenciarlo en dos tipos, en códigos o textos, ¿no? En códigos, como tal lo dice, ahí es donde vamos a programar como tal, o unas líneas de código, y en textos es donde quiero poner texto, ¿no? Ya puede ser texto científico, como es el látex, también puede ser imágenes, porque justo puse una imagen, ¿no? Eso también lo hice acá en el Colab. Puedo programar, puedo también hacer usar HTML, también, o sea, muchas cosas, ¿no? Puedes documentar acá tu código de manera que cualquiera lo pueda entender eh, para que puedas, digamos, hacer esos tipos de talleres, por ejemplo, ¿no? Ayuda bastante, la verdad. Entonces, empezando, si ya todos están, o si no, vayan viendo y vayan conociendo cómo es Python, ¿no? En cuanto más que todo a la sintaxis, porque la programación, como ya me di cuenta, la mayoría ya conoce de algún lenguaje de programación, ¿no? Ok, bueno, básicamente podemos empezar con un print, por ejemplo, ¿no? Aquí en todos los lenguajes de programación casi siempre empezamos con un hola mundo, ¿no? Entonces, aquí simplemente, si lo comparo, por ejemplo, con el C++, se usa otro comando, por ejemplo, que el cout. Acá es solamente un print y lo que yo quiero mandar lo mando entre comillas simples o comillas dobles, ¿no? Cualquiera de los dos acepta.
Por ejemplo, acá puedo poner un hola mundo, ¿no? Y así podemos, digamos, empezar, ¿no? ¿Ok? Eh, y completando acá, que es una salida, podemos también hablar de las entradas también, ¿no? Aquí para hacer un ingreso de teclado, digámoslo así, es solamente basta poner input, ¿ok? Por ejemplo, yo quiero ingresar mi nombre, digamos, ¿no? Entonces ese nombre lo voy a almacenar en una variable A, por ejemplo, acá. Entonces voy a hacer un input y pongo entre paréntesis lo que yo quiero que también se imprima para que pueda yo escribir por teclado, ¿no? Acá, por ejemplo, input y puedo poner ingrese nombre, ¿ok? Y ya está, ¿no? Miren. Para ejecutar cada celda, no lo comenté, basta poner simplemente Shift Enter o Control Enter y, o también ahí por ahí una opción de ejecutar. Y acá podemos poner, por ejemplo, ingrese nombre, yo puedo poner mi nombre, ¿no? Carlos, por ejemplo. Y le doy Enter y, bueno, ahí faltan unos arreglitos, pero ahorita vamos avanzando. Ahí ya le puse mi nombre, por ejemplo, y ese tipo de datos se ha almacenado a la variable A, ¿no? ¿Ok? Entonces ya por lo menos ahí ya conocemos lo que es un ingreso por teclado, que es el input, y una salida, que es un print, ¿no? ¿Ok? Aquí también le dejé un comando que es para ver la versión de Python con la que trabajamos aquí en el Colab, que es la 3.6.9. De hecho, hace unos años está la Python 2, pero bueno, ya ha pasado buen tiempo que estamos de manera estable con Python 3, ¿no? Así que no hay problema aquí con la versión, digamos, ¿no? Ok, vamos a empezar entonces con tipos de datos. Entonces, si ya han estado leyéndolo quizás por ahí, para recapitular algunas cosas, por ejemplo ahí, eh, si ven acá dice no hay predeclaración de variables, ¿no? O sea, yo no declaro mi variable como en otros lenguajes de programación antiguos, digámoslo así. Por ejemplo, si yo digo que voy a tener una variable A y tengo que decir que se va a ser entero, va a ser flotante o esos tipos, ¿no? Entonces aquí de frente yo lo puedo inicializar sin que estar declarándola o digamos diciendo qué tipo de variable va a ser, ¿no? O sea, por eso digamos que es la simplicidad de Python, ¿no? Y además también que van a ser dinámicos, ¿no? En un momento puede ser, un momento de la programación puede ser entero, luego puede pasar a ser flotante, string y así, ¿no? Otro más, acá es muy importante también la indentación, ¿ok? La indentación es muy importante, ¿no? Bueno, acá también menciona que no hay delimitadores de tipo begin y end, ¿no? Como en otros lenguajes de programación. Ofrece tipos de datos de alto nivel. Los strings, que vamos a verlos, las listas, que digamos que no hay otros lenguajes de programación que conocemos, no hay ese término listas, tuplas, diccionarios, sets y algunos otros más. Y bueno, también es orientada a objetos. Ok, vamos a ver los tipos de datos que podemos tener. Ahí rápidamente vemos que tenemos el tipo entero, el tipo float, tipo bool, el tipo complejo, para los que ven ahí, el list, la lista, la tupla. Ah, esperen, ahí veo una pregunta. Bueno, ¿en dónde es mejor programar? ¿En Jupyter o Colab y por qué? Bueno, básicamente eh, se basan en, digamos, lo mismo, porque Colab se basa en Jupyter, eh, pero las prestaciones más que todo, ¿no? Cuando tienes que programar y, digamos, a veces cuando trabajas con Machine Learning tienes que eh, entrenar, entonces ahí necesitas un buen hardware, ¿no? Y lo que no tiene, en Jupyter trabaja con tus prestaciones de tu computadora, entonces te limita ahí, ¿no? En cambio el Colab, digamos que puedes acceder a servidores de Google, como mencioné ahí por ahí, que pueden acceder a una GPU, entonces esa es la facilidad y digamos que va a depender mucho de cómo
qué es lo que vas a programar también, ¿no? Porque en Jupyter también puedo programar sin internet, así que obviamente si es que no tengo un buen internet estable, puedo empezar ahí también, ¿no? Ok, eso sería respecto a la pregunta. Bueno, entonces rápidamente para ver los tipos de variables, entonces si ya los que ya conocen más o menos, tipo entero, como su nombre lo dice, es entero, tipo float, podemos ahí ver los decimales, ¿no? El bool, el complex y los demás. Ahí, ¿no? Como les dije por ahí que la indentación es muy importante, ¿no? Voy a hacer, por ejemplo, una variable m, la voy a igualar a un 5, por ejemplo, y voy a hacer un print de la letra de esta variable m. Y le voy a dar un espaciado acá. ¿Qué me dicen? ¿Va a salir, estará correcto o no? Por ahí alguien que me diga, va a salir, sí, va a salir 5, va a imprimir 5. Otros que me digan de repente no. A ver una respuesta por ahí. Esto es un detalle así importante porque para que no tengas problemas después, ¿no? Entonces, por ahí, alguien que me diga un mensaje por ahí, por favor. No, no, por ahí ya me dijeron un no, ¿no? Eh, si bien es cierto, acá no usamos puntos y comas, pero es muy importante acá, digamos, el orden, ¿no? Si yo acá le doy a ejecutar, me va a salir error, ¿no? Bueno, tengo que demorar un poco. Error de indentación, ¿no? Acá como dice acá, ¿no? Indentación. Ok, entonces lo que yo voy programando lo tengo que hacer en bloque, ¿no? O sea, tengo que tener la misma sangría, digámoslo así, ¿no? Ok, ok, tiene que tener la misma sangría para poder ejecutar, ok. Bueno, vamos a dar los tipos de datos. Y su mismo espacio en mi evaluación a mí sí me compila. Ah, bueno, dependiendo. Acá estamos viendo lo que en esta plataforma, claro, con espaciado, ¿no? O sea, eh, por eso es muy importante lo de la indentación, ¿no? Que en otras palabras se puede entender como sangría, ¿no? Ahorita lo vamos a ver más también con lo que es los bucles. Ok, bueno, vamos viendo los tipos de datos. Por ejemplo, acá le doy a esta variable A el número 5 variables numéricas, tipos numéricos. Por ejemplo, acá al B le doy un decimal. Al C le puedo dar un complejo también, por ejemplo, para escribir un complejo tiene que ser de esta manera, ¿no? 3, por ejemplo, más 2 J, ¿no? Acá tengo que poner el carácter J para que lo entienda como un complejo, ¿no? Y acá yo puedo imprimir también. Acá estoy colocando el comando type que me ayuda a decir qué tipo de dato es, ¿ok? Entonces, estoy imprimiendo simplemente los tipos de datos, ¿no? Type C, y por ejemplo aquí le puedo dar también un booleano, por ejemplo, sabemos que los tipos booleanos son true or false, ¿no? Entonces acá simplemente le doy un print y por ejemplo sería acá type. Bueno, acá abajo ya lo había ejecutado, entonces tenemos los tipos enteros, flotantes, complejo y booleano, por ejemplo, ¿no? Para ya empezar con esto. Un detalle aquí, por ejemplo, para ir viendo, es que el tipo booleano también se puede operar con números, ¿ok? Por ejemplo, si yo pongo un true más uno, ¿no? Un true más uno. Entonces, aquí, ¿ustedes qué piensan? ¿Me saldrá error o me dará un resultado? El tipo booleano, entonces lo que pasa aquí es que el tipo Sí me da un booleano también se resultado, puede ¿no? operar El con tipo true, números, ¿ok? el tipo Por booleano ejemplo, si yo también pongo un true más se uno, ¿no? puede, Eh, digamos, entender como un valor numérico también, ¿no? Sabemos que el true también se puede entender como un valor de uno y el false como un valor de cero, ¿no? ¿Ok? O sea que también aquí podemos operar eso, ¿no? ¿Ok? Ya.
Operaciones, bueno, esto es básico también, ¿no? Podemos imprimir una suma y si sumamos, por ejemplo, aquí el 5 más el 4.3, que es la variable b, damos cuenta que sale un float, ¿no? Si, por ejemplo, hacemos una división, aquí voy a hacer otra división, voy a comentar esto de acá. Comentamos con el carácter, con las michis, con el carácter numeral, podemos comentar. Acá podemos imprimir, por ejemplo, ¿qué pasa si hacemos una división? Por ejemplo, un 3 entre 2. ¿Qué, qué es lo que me va a salir? Es lo que esperamos normalmente, ¿no? O sea, que nos salga 1.5, ¿no? Porque si lo comparamos con el lenguaje C, por ejemplo, esta división no me saldría así, ¿no? ¿Ok? Tendría que definir los tipos de datos ahí, ¿no? Pero acá nos da un float, ¿no? Yo divido un entero entre un entero y nos da un float, por ejemplo, ¿no? Bueno, acá ya lo tenía. Pero acá podemos hacer la otra operación. Si yo quiero que me salga un entero esa división, entonces lo puedo completar con otro carácter del slash, que es la división, y me va a salir aquí, digamos, la división entre comillas entera, ¿no? Como es típico que se ve en otros lenguajes de programación. Otro más, por ejemplo, el, el mod o el módulo o lo que se llama residuo. Por ejemplo, aquí, si yo hago este print de 3 operado con 2 para que me salga el residuo, ¿no? Con otro ejemplo, si no, por ejemplo, el 10 entre 4 y me va a salir el residuo, ¿no? ¿Ok? Esas son unas operaciones, digamos, que ya se conocen, ¿no? Acá, para ya ir avanzando con ustedes también, por ejemplo, ¿qué pasa si yo quiero intercambiar estos datos? Si mi X es 2 y mi Y es 5 y los quiero intercambiar, ¿no? O sea, que mi Y tome el tipo de dato de X, o sea, el valor de X, y mi X tome el valor de Y. Entonces, ¿cómo sería lo que tengo que poner aquí para que se carguen esos valores, ¿no? Obviamente no voy a escribir Y igual a 2 y X igual a 5, ¿no? Porque la idea es que yo no conozco esos valores, solamente tengo que intercambiarlos. Entonces, por ahí a ver si alguien me da una solución usando otra variable, ¿no? Ajá, muy bien, ¿no? O sea, es una variable temporal, se podría decir así, ¿no? ¿Ok? Si alguien por ahí también lo comenta, ¿no? Esto es muy importante también, ¿no? Por ejemplo, yo le puedo dar una variable temporal y guardo ahí el 2, o perdón, obviamente no el 2, el X, y acá al Y ya le puedo dar el valor de X, ¿ok? El, claro, ajá. Y por último, al X le doy el valor de Y, ¿no? Ah, no, primero X valor de Y, claro, ¿no? La emoción. Y al Y le doy el valor de temporal, ¿no? Claro. Sería así, ¿no? Para intercambiar datos, ¿no? ¿Ok? Pero en Python se nos puede hacer esto mucho más fácil, ¿no? Con esta simple operación, miren. De esta manera nomás. Haciendo esta línea de código podemos intercambiar los datos instantáneamente, digámoslo así, ¿no? Entonces, sabemos que X es 2, Y es 5, y acá voy a hacer bueno, acá ya lo ejecuté, voy a hacer otra línea de código acá, y imprimo y X, Y ya sería intercambiado, ¿no? 5 y coma 2. ¿Ok? Entonces, este tipo de asignación, digamos que es también algo característico en Python que ayuda bastante, ¿no? ¿Ok? Ya. Bueno, bacán que me estén siguiendo y cualquier cosa a veces me estoy
Ya. Entonces vamos con los tipos de datos secuenciales. Tenemos, para empezar, las cadenas o los strings. Como dije, se pueden declarar con aspas simples o aspas dobles. Por ejemplo, aquí doy un nombre 1, Juan, otro nombre con aspas dobles puedo usarlo también. Por ejemplo, Alex. Entonces, ahí tenemos dos variables con un tipo de dato string, ¿no? Entonces aquí solamente para imprimir el tipo de dato uso, como les mencioné, el comando type, ¿no? Type, y puedo escribir aquí, por ejemplo, la primera variable, y con el print solamente lo puedo imprimir también, y acá también aparece lo que es el comando len, que me ayuda a saber la cantidad de caracteres en este string, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí, por ejemplo, puedo darle el len de nombre 1, por ejemplo, y lo ejecuto, y tenemos el tipo de dato de la clase cadena, ¿no? String. Tenemos como tal el dato, y acá tenemos, digamos, la longitud de ese string, ¿no? ¿Ok? En las cadenas, ¿qué es lo característico aquí? Por ejemplo, nos dicen que sus valores son inmutables. ¿Qué significa eso? Que no podemos cambiar los caracteres, o sea, no podemos cambiar el valor de un carácter, ¿no? ¿Ok? Y bueno, acá también estamos mencionando lo que es el slicing, y el indexado, ¿no? El indexado, porque Alex está en comillas dobles. Ah, ya, puede ser cualquiera de los dos. Puede ser comillas simples o comillas dobles. Acepta los dos. ¿Ok? Vamos con este string, que es Python. Y para saber simplemente el indexado aquí es básicamente la posición. ¿Ok? Entendemos aquí, por ejemplo, el carácter o la cadena como un vector, se podría decir así, y donde el primer valor está indexado con el índice 0, ¿no? Contrario, por ejemplo, el MATLAB que empieza con el valor 1, ¿ok? Aquí el primer carácter, si yo quiero sacar el primer carácter de esa cadena, tengo que decirle que quiero el índice 0, ¿no? ¿Ok? Si quiero el último carácter, bueno, tendría que contar la longitud, digamos, de esa cadena, pero para eso también tenemos los índices negativos. Que por ejemplo, podemos poner acá el -1, y el -1 lo va a entender como el último carácter, ¿ok? O sea, puedo hacerlo de derecha a izquierda y de izquierda a derecha, ¿no? Por ejemplo, el -1 sería el último, y entonces el -2 sería el penúltimo, y así sucesivamente, ¿no? También puedo repetir el string. Por ejemplo, acá puedo hacer una operación con el string. Por ejemplo, si quiero repetirlo 3 veces, puedo hacer una multiplicación 3 por y el string, ¿no? Entonces acá lo ejecuto. A ver, perdón, faltó la coma, ¿no? 3 por el string, ¿ok? Por ejemplo, ven acá, el primer carácter es P, el último carácter sería el N. Repitiendo el string 3 veces, por ejemplo, aquí es para que noten básicamente la operación que se puede hacer también con otro tipo de datos, ¿no? ¿Ok? No me sale error, ¿no? Eh, ¿Ok? No es inmutable. Entonces, como les dije, ¿qué pasa si yo quiero cargar a mi este string al primer índice? Quiero cargarle la letra M, por ejemplo, ¿no? Entonces me sale este error, ¿no? Que no soporta la asignación, ¿no? O sea, no es válido acá la asignación, ¿no? ¿Ok? No podría hacer eso, ¿no? Lo contrario a lo que vamos a ver después, que son las listas, que sí vamos a poder eh, cambiar los valores.
Algo más, aquí lo que se le llama el slicing, que es básicamente cuando yo quiero displayar, acá me dice para contar caracteres, ya, para contar caracteres es el len también, como le dije, ¿no? Es usar simplemente el len contar caracteres. De hecho, tiene bastantes también, una que otra más funcionalidad también el string, pero vamos a pasar algunas por alto. El slicing aquí, que es importante. Bueno, a lo mejor lo vemos eso con listas en todo caso. Sí, mejor lo vemos con listas para que se entienda mejor. Entonces nos quedamos que no es inmutable y aquí pasamos a las listas, donde básicamente se puede entender como una secuencia de elementos, o también si quieren lo pueden verlo como un vector, pero no necesariamente como un vector, porque en este caso los tipos de datos pueden ser distintos, pueden ser enteros, pueden ser string, pueden ser booleanos, o sea, puede contener diferentes tipos de datos, ¿no? En lo que es una lista, ¿no? Por ejemplo, acá, para inicializar una lista, le doy el nombre de la variable, lista 1, por ejemplo, y lo que hago es escribir en corchetes a, a mis valores, ¿no? Por ejemplo, a la lista 1, yo le puedo poner valores de enteros, por ejemplo, y separándolo con comas a otro valor, por ejemplo, un flotante, un 3.5, y por ejemplo, otro que pueda ser un booleano, por ejemplo, un true, o una cadena, mejor acá, por ejemplo, puedo escribir aquí XYZ, y esa es una lista, ¿no? Con tipos de datos distintos, ¿ok? Puedo hacer otra lista que también pueda contener a la misma lista 1 y puedo agregar otros valores, ¿no? Por ejemplo, varios unos, qué sé yo, ¿ok? Y diferente a los strings, como les dije, se le puede atribuir nuevos valores al elemento de la lista, ¿no? ¿Ok? Por ejemplo, bueno, por ahí vamos imprimiendo ya las listas para que vayan viendo. Por ejemplo, si imprimo la lista 2, entonces me aparece ahí el primer elemento es una lista, el segundo elemento va a ser un entero acá y los demás también siguen siendo enteros, ¿no? Tenemos aquí 5 elementos, ¿ok? Donde el primer elemento es una lista y donde esa lista tenemos ahí entero, flotante, string, ¿ok? Entonces podemos juntar distintos tipos de datos en una lista, ¿no? Y como digo acá, diferente a los strings, podemos atribuirle otro valor. Digamos, si quiero cambiar un valor a una lista, ¿no? Por ejemplo, en la lista 1, el elemento 0 quiero cambiarlo por un dato flotante, digamos así, o lo que fuese, ¿no? Puedo cambiarle, si no, por un hola, un string hola, y me lo acepta, ¿no? Si acá imprimimos, bueno, ahí está impreso también ya donde la lista 2, pero si mandamos acá la lista 1, entonces podemos cambiar los valores, ¿ok? Hasta ahí todo ok, si me van entendiendo, muy rápido, muy lento, si me pueden comentar por ahí. Eh, ya. Aquí también podemos ver los métodos que que tienen una lista, ¿ok? Son bastantes, van a ver que son bastantes, pero digamos que los principales, les voy a mencionar aquí algunos, ¿ok? Tenemos esta lista, se llaman números, y tenemos acá, por ejemplo, 4 datos, ¿no? Podemos tener negativos, positivos. Por ejemplo, aquí tenemos, ¿qué pasa si yo quiero agregar un valor más a la lista, ¿no? O sea, sabemos que tenemos 4 valores y yo quiero agregarle un quinto valor. Entonces es básicamente es escribir la lista y lo que se llama acá es un método o una función de los tipos de datos de lista. Es el comando append, simplemente acá incluyo el valor que yo quiero agregar, ¿no? Por ejemplo, necesito agregar un valor de 10, entonces este sort todavía lo vamos a ver. Entonces le agrego y ahí es donde me aparece el agregado el valor de 10, ¿no? ¿Ok? Esto me sirve bastante porque también puedo crear yo una lista vacía
y puedo estar agregando valores que, digamos, sean ingresados por teclado o quizás en una parte de... Sí, puedo agregar varios valores. Ajá, me están preguntando por ahí, puedo agregar varios valores, sí. No tengo que inicializar diciendo que va a ser de tal dimensión ni nada. Yo puedo seguir agregando si creo una lista vacía. ¿Ok? Está también el comando sort, que es simplemente para ordenar. Sí, siempre se agrega al final. ¿Ok? Si quieres agregarlo al inicial, tendrías que hacer ya un comandito más, pero se agrega al final, en este caso, por un LP. Claro, el insert también por ahí, ¿no? Sí, hay muchos, como les digo, muchos comandos para las listas, pero digamos que estos son los básicos que tienen. Tenemos también, por ejemplo, el comando sort, que es básicamente ordenarlos. En este caso, como son números, lo va a ordenar de menor a mayor, ¿no? Si ven ahí, le hago el comando sort y simplemente lo va a ordenar, ¿no? ¿Ok? También acá podemos saber la cantidad de datos que tiene la lista, ¿no? Si yo quiero saber la cantidad de datos, simplemente vas a poner len, al igual que los string, pongo len y la lista, ¿no? ¿Ok? Entonces me sale la cantidad de datos, ¿no? ¿Ok? Puedo saber también el máximo, el mínimo, por ejemplo, vamos a poner, si quiero saber el máximo de valor ahí, entonces ahí tengo el número 10, por ejemplo, y si quiero el mínimo, también igualito, ¿no? También hay para el promedio, así hay distintos tipos de métodos que tiene o comandos que se puede usar en las listas, ¿no? ¿Ok? ¿Ok? Ya. Al igual que en los strings, también acá hay el indexado, como les dije, ¿no? Por ejemplo, acá tengo tres listas, PQR, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, son tipos de datos enteros. Y acá en la variable t estoy cargando tres listas, ¿no? Entonces digamos que es una lista de tres listas, ¿no? ¿Ok? Entonces, aquí, ¿qué pasa con la indexación? Entonces, si yo imprimo la variable t, me sale ya ahí cargadas las tres listas, ¿ok? Entonces tengo si yo quiero, por ejemplo, saber, aquí he puesto un ejemplo, el segundo elemento de la primera lista. Entonces, esto sí me lo pueden mandar aquí por chat. ¿Cómo haría yo para tomar el segundo elemento de la primera lista? Acá hay un doble indexado, si es que ahí lo van induciendo. A ver si por ahí si me mandan la solución de este ejemplo, el segundo elemento de la primera lista. A ver, los espero un minutito o medio minutito. Bueno, entonces, el segundo elemento de la primera lista, bueno, la lista T acá, ¿no? Obviamente era la T. De la lista T, ¿no? Primera lista de la lista T, en todo caso. Sí. Sabíamos que para yo indexar, saber por ejemplo, aquí, la primera lista simplemente sería, bueno, acá ya me vieron un T01, ¿no? Claro, la primera lista sería la T0, ¿cierto? La primera lista, ¿ok? Pero yo quiero el segundo elemento. Entonces pongo el segundo elemento que sería con el 1, ¿cierto? Sabemos que el 0 sería el primer elemento, el 1 sería el segundo elemento, ¿no? ¿No? Y acá le puedo dar de frente, a veces no es necesario un print, puedo darle de frente ahí, y me sale el segundo elemento de la primera lista, ¿no? ¿Ok? A ver, uno más, el último elemento, si quiero el último elemento de la última lista. De paso, por ahí ver si me han entendido lo demás. El último elemento de la última lista. Ajá, muy bien, ahí un -1, -1. Ajá. Sí, con eso va a salir, ¿no? ¿Ok? Sería el
la última lista me designa eso y yo quiero el último elemento, entonces también le doy el -1. ¿Ok? Entonces eso sería lo que podemos entender como indexado. ¿Ok? Aquí ya digamos que viene el concepto de quizás una matriz, ¿no? Pero pasa que para ya el uso de matrices usamos una librería que se llama NumPy o NumPy, que es bien usado para data science o más que todo para los cálculos de álgebra lineal, ¿no? Tipo así el MATLAB, entonces digamos que es una copia así el NumPy, ¿no? ¿Ok? Ya, bacán entonces ahí. Ahora vamos con las tuplas. Esto lo pasamos rápido también, las tuplas. Entonces, similar a la lista, es digamos similar a la lista porque es casi idéntica, pero aquí sus valores son inmutables, ¿no? Pasa que yo no los puedo cambiar. O sea, ya está definido, yo lo asigno unos valores y ya está, va a estar así definido, no los puedo cambiar, ¿no? Ok, aquí para inicializarlos, para poder inicializar con los datos, tengo que hacerlo con paréntesis y separado por comas, ¿no? O también no puedo usar paréntesis. Entonces, un ejemplo aquí, igual también puedo ponerle distintos tipos de datos, por ejemplo aquí, eh, un valor más por ahí. Sería acá, por ejemplo, tengo entero, un flotante y un string, ¿no? Acá puedo usar otra tuple 2 y donde simplemente puedo ponerlo así, ¿no? Sin los paréntesis. Y acá hay un detalle también que cuando yo tengo una tupla de un solo valor, tengo que ponerle con una coma al final, ¿no? Si no me va a salir error. Ok, acá yo puedo imprimir, por ejemplo, eh, las tuplas. Por ejemplo, aquí puedo imprimir el tipo, me va a salir tupla y puedo imprimir una tupla. Por ejemplo, vamos a imprimir la tupla 2. Entonces ahí vemos que nos sale el tipo de dato tupla, ¿no? Ok, y por ahí imprimimos la tupla 2, 2, 3, 4, ¿no? Ok, entonces básicamente es esto, no nos vamos a... Y puedo usar lo mismo también, también el len, también lo mismo, ¿no? Que la lista, ¿no? Tiene casi los mismos comandos que podemos ahí interactuar con los datos. ¿Ok? Ahora sí vamos con el slicing, ya que lo puse por aquí. Voy a comentar esto para que no todavía no lo vayan viendo. El slicing es básicamente cuando yo quiero seleccionar un subconjunto de toda esta secuencia, ¿no? Es, por ejemplo, un paso que se entiende, que tiene que entenderse bastante cuando yo, digamos, quiero recortar una imagen, por ejemplo, ¿no? Sabemos que una imagen también es una matriz, digámoslo así, ¿no? O una hipermatriz. Entonces, si yo quiero recortar una imagen, yo tengo que hacer un recorte en ciertos píxeles. Entonces, con el slicing, digamos que se puede hacer esto, ¿no? Tenemos aquí el string ABCDEFG. Vemos ahí que tiene 7 caracteres. Aquí lo voy a imprimir para que se vea, bueno, ahí pues, obviamente se va a ver. ¿Qué pasa si yo quiero solamente los dos primeros caracteres? Entonces lo único que pongo aquí, para los que ya he visto de repente MATLAB también, ahí con los vectores, solamente necesito poner aquí desde dónde, desde el inicio, 0, hasta el final, eh, pero como dice aquí, es un 0, o sea, la posición inicial de aquí es inclusivo y la posición final es exclusivo. ¿Qué significa eso? Que yo solamente voy a tener los índices 0 y el índice 1, ¿no? ¿Ok? Por ejemplo, en este caso, ¿qué me saldría? Del índice 2 hasta el índice, sería hasta el índice 4, ¿no? ¿Ok? El índice 2, 3 y 4, ¿no? Entonces, yo espero que salga eso, ¿no? Obviamente. Bueno, aquí obviamente me falta poner eso, ¿no? Aquí como le he puesto, estos 3 puntos que le pongo a veces son para simplemente no dejarlo en blanco y no generar error.
Bueno, acabo de copiar lo mismo, porque ya está ahí, solo que ahí lo he puesto entre comillas para que también lo vean, ¿ok? Entonces es simplemente, si yo quiero, por ejemplo, ahí el carácter de la posición 0 hasta la 2, pero sería hasta la 1 nomás, ¿ok? Y aquí sería desde el 2 hasta el 5, ¿no? Ya está. Entonces, por ejemplo, aquí yo solamente tengo los caracteres 0 y 1 y acá el 2, 3 y el 4 nada más, ¿no? ¿Ok? ¿Qué más? ¿Qué más podemos hacer en el slicing? Eh, cuando el inicio es 0 o el final es la longitud como tal, se puede omitir, ¿no? Por ejemplo, acá sabemos que tiene 7 caracteres y si yo le pongo el final con el carácter, entonces lo puedo omitir, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, aquí mismo en todo caso, si le pongo, no le pongo nada al inicio, entonces sigo con los dos puntos y el final puede ser, por ejemplo, en el índice 5, obviamente sería hasta el índice 4, ¿no? O sea, uno menos, ¿no? ¿Ok? O sea, 0, 1, 2, 3 y 4, ¿no? ¿Ok? Pero si no, no quiero el final o lo omito, que sea hasta el final, y quiero empezar del índice 3, por ejemplo, y ahí está, ¿no? ¿Ok? Entonces, yo puedo omitir cuando es el inicio o el final, si el inicio coincide con el 0, obviamente, y el final con la misma longitud del string, pueden ser omitidos. ¿Ok? Aquí vemos ejemplos. Sabemos que también teníamos índices negativos, ¿no? Bueno, aquí ya los tengo, a simplemente copiar. No me dio tiempo de borrarlos, pero ya. Aquí simplemente completo en los ejemplos que estamos dando, cuando puedo omitir el inicio o el final, ¿no? Y aquí, por ejemplo, también, eh, bueno, ahí está la respuesta ya, pero vean que también se puede usar el índice negativo, ¿no? O sea, mi inicio sería en el -2, ¿no? Que sería el penúltimo, ¿no? ¿Ok? Y de ahí empieza, entonces empieza del penúltimo. Entonces F y luego sigue el G nada más, ¿no? Que sería los dos últimos. Entonces, cuando yo quiero los dos últimos dos caracteres, podemos usar ese tipo de comando, ¿no? ¿Ok? Bueno, ya está impreso. Ya, y aquí hay un detalle más que es el paso, ¿no? Para los que ya han visto MATLAB, por ejemplo, también se ve de esta misma manera. Y acá ya los tengo resumido. Entonces, como dice ahí, puede permitir un tercer valor, que es el paso, ¿no? Step, para ser exacto. Entonces, por ejemplo, si seguimos teniendo los de aquí. El tercer valor es el paso. ¿Qué significa simplemente el paso? Es que, digamos, voy avanzando de tanto en tanto, ¿no? Cuando no le puse nada ahí, o cuando solamente trabajo con los dos valores, los dos primeros valores, entonces va avanzando de uno en uno, ¿no? Pero si le pongo un paso, significa que va avanzando de dos en dos. Por ejemplo, aquí yo espero el carácter de índice 0, luego espero el siguiente sería el de índice 2, luego el de índice 4, y hasta ahí quedaría, ¿no? Porque sabemos que el 5 sería el uno menos sería el cuarto, ¿no? Y ahí quedaría, ¿no? ¿Ok? A ver, si me dicen qué espero que impriman estos dos últimos códigos aquí. Si me han entendido bien por ahí. Mientras, en todo caso, voy imprimiendo el primer ejemplo, que ya más o menos lo he dicho. Entonces, lo que yo espero aquí es que empiece con el carácter 0 o el índice 0, luego vaya al índice 2, el C, y luego vaya al índice 4, ¿no? Porque avanzando de dos en dos. ¿Qué pasa aquí en el siguiente?
como no hay nada, no hay inicio ni fin, los hemos omitido, entonces significa que barre toda la cadena en este caso, ¿no? Y va avanzando de dos en dos. Y en este caso, ¿cómo sería? A ver, por ejemplo, ahí ya me dieron del segundo, que es CEG. A ver, entonces sería... ujú, ok, a ver, por ahí unas respuestas más por ahí. Del último, en todo caso, ¿qué me daría el último? Bueno, ahí se ha corregido, es ACG, ajá, claro, tiene que ser ACG. Y el del último ahí, por ahí, ¿qué significa el paso negativo? Claro, al revés, ¿no? Ajá. Bueno, si lo están ahí ejecutando también, se van a dar cuenta que sale al revés, ¿no? Eso también es un detalle importante. Entonces, con ese tipo de notación nos puede dar la cadena al revés, ¿no? ¿Ok? Entonces, lo de slicing se puede aplicar ya sea en strings, ya sea en tuplas, ya sea en listas, ¿ok? También en lo que es arreglos, lo que es NumPy, también vamos a ver lo que es el slicing, ¿no? También se usa bastante. En imágenes, como les digo, también, ¿no? Si yo quiero recortar, entonces ahí también tengo que hacer un doble slicing, ¿no? Porque acá estamos solamente en una dimensión, ¿ok? Acá les menciono otro tipo de datos. Tenemos, por ejemplo, los diccionarios y conjuntos, ¿no? Bueno, acá solamente he puesto los diccionarios. Bueno, también están los conjuntos, que es, digamos, parecido a las listas. Los conjuntos también son como tal, así como entendemos los conjuntos en aritmética, por ejemplo, donde podemos hacer operaciones también, ¿no? Pero no lo vamos a hacer mucho, así que vamos con los diccionarios. Y para mencionar rápidamente eh, son listas, como dice acá, asociativas, donde cada dato se va a asociar con una, se puede decir con un keyword o con una palabra clave, ¿no? Todo, en este caso, por ejemplo, aquí el key o la llave sería acá, por ejemplo, blue, green y red, ¿no? Y los datos serían, por ejemplo, acá 135, 12.34 y acá un carácter o un string, perdón, o sean, por ejemplo, ¿no? Lo inicializo con llaves y voy asociando cada valor con los dos puntos, ¿no? Y lo separo cada dato con comas, nada más. ¿Ok? No es más que eso, no vamos a entrar mucho en eso. Bueno, aquí ya lo había ejecutado. Me voy a borrar también algunas cosas aquí, pero ya está puesto. Eh, Acá también tenemos algunos comandos, por ejemplo, el del o delete, que es para eliminar algún dato, ¿no? Pero cuando se elimina el dato también se elimina con su llave, ¿ok? Puedo también displayar solamente las llaves o también puedo displayar los valores, ¿ok? Eso es básicamente un diccionario. A veces cuando necesitamos codificar algunas cosas o en otros ejemplos también se va a ver los diccionarios en lo que se llaman a veces, eh, por ejemplo, si no me equivoco, en bibliotecas también, cuando hacemos también programas con SQL también, no sé si han visto algo parecido. Ok, entonces hasta ahí son los tipos de datos principales que hemos estado viendo. Vamos ahora con los bucles. Entonces, para eso, los que están siguiéndome con el GitHub, para que lo puedan ver, si es que ya entraron al URL, pueden ver que aquí los he puesto los collabs para que los puedan descargar y puedan revisarlos, ¿no? Les mando también de nuevo la URL y lo abren de la misma manera como les mencioné, ¿no? Entonces aquí vamos a ver la segunda parte que es simplemente los bucles y terminamos con un poquito de funciones
para ya ir avanzando porque mucho pasa rápido. Ahora esto voy a cerrar. Y vamos con lo que es los bucles. Pero para empezar lo que son los bucles, también tenemos que hablar un poco de las comparaciones, ¿no? Sabemos que un bucle o las sentencias condicionales van a operar si es que se cumple una condición, ¿no? ¿Ok? Creo que envié el link solamente a alguien, así que lo voy a enviar de nuevo. Y ahora sí debería aparecer para todos. Entonces vamos rápido con los operadores de comparación. Al igual que en otros lenguajes de programación, tenemos operadores de igualdad, de mayor igual, mayor, diferente, ¿no? ¿Ok? Digamos que lo distinto aquí es que podemos, podemos combinar muchos aquí. Por ejemplo, si le doy a mi A5, a mi B8 y a un C, por ejemplo, 4 o bueno, 2 en todo caso aquí ya. Y yo quiero comparar simplemente un A menor que B, y aquí me sale, bueno, lo que me va a salir es true también, ¿no? Bueno, ahí ya aparecía ya, ¿no? Ok. Algo más, por ejemplo, aquí, por ejemplo, puedo hacer este doble comparador, digamos así. Ahí que mi B, por ejemplo, que yo tengo que decir si está de 0 a 10, entonces yo no tengo que poner acá un doble comparador, por ejemplo, ¿no? Decir que 0 menor que B y B menor que 10. Puedo ponerlo así de frente también y lo entiende también el Python, ¿ok? ¿Ok? Y puedo también usar los operadores de igualdad o de diferente, por ejemplo. Por ejemplo, A diferente a 4, por ejemplo. Y por ejemplo, ahí me va a salir true, ¿no? Porque A es 5, ¿no? ¿Ok? Entonces, cuando comparamos las salidas, nos va a dar o bien un true o un false, ¿no? Y como les dije, también ese true o false también se puede interpretar como un dato numérico, que es un 1 o un 0, ¿no? ¿Ok? También tenemos, podemos usar los comandos AND, OR, también hay XOR, también hay para comparar de bit a bit, pero todavía no vamos a ver eso. Solo para hacer, digamos, como les dije, en condiciones, a veces necesitamos comparar dos condiciones. Entonces, por ejemplo, aquí digo, si A es 5 y B, digamos, acá es 8. Entonces, bueno, acá me va a salir un true. El primero sería un true y el segundo también sería un true, ¿no? Y como es un operador AND, también me va a salir true, ¿no? ¿Ok? Y así igual con el operador OR, si es que quiero hacer alguna operación ahí. Y acá también tenemos otros que son el is y el is not, ¿no? Que simplemente es si yo quiero, por ejemplo, aquí si digo, por ejemplo, A is 6, por ejemplo, entonces es como decir que si A es 6, ¿no? Es como un comparador de igualdad. Entonces lo que va a salir acá básicamente es un false, ¿no? O también puedo usar el is not, ¿no? Ahí sería verdadero, ¿no? Ok, is not. Para las listas, también podemos tener el comando in, que es, por ejemplo, si yo tengo esta lista M, esta lista de impares de 1, 3, 5 y 7. Yo quiero saber, por ejemplo, si en esta lista está el 1, digamos, 1 está en M, entonces lo que me va a salir es un true, ¿no? Por ejemplo ahí. ¿Ok? Y también podemos usar el not in, ¿no? 1 no está en M falso, ¿no? Porque sí está, ¿ok? Entonces esos comparadores, digamos que son bien utilizados aquí en Python. ¿Ok? El in y not in también. Para lo que también vamos a usar por aquí es el módulo random, digamos que es para generar valores aleatorios, ¿ok?
básicamente aquí lo que hago es importar una librería de esta manera, ¿no? El módulo random, importo este comando en específico, el randint, o este método, esta función, por ser exacto, eh, donde básicamente es darme un valor aleatorio, entero, y acá le digo simplemente los valores que puedo tomar, o sea, ¿no? Del 1 al 6, por ejemplo, ¿no? Una cosa más aquí, escribiendo al X el randint. Aquí también me da opción de poder visualizar, ¿no? Y acá me dicen también, por ejemplo, retorna un entero random en el rango de A a B, incluyendo ambos, ¿no? O sea, el inicio y el fin, ¿ok? O sea, si pongo, por ejemplo, el 1 al 6, digamos que sea como un dado, digamos, del 1 al 6, entonces me da opción de que sea también el 1 y el 6, ¿no? Incluye también el final acá, ¿ok? Y acá, por ejemplo, display el X y me sale, por ejemplo, acá un 3, ¿no? Entonces genera un valor aleatorio, ¿no? ¿Ok? Le doy simplemente aquí el rango. Ya. Entonces, para eso con eso podemos entender lo que son sentencias cuando tengo una condición, sea un true o un false. En el primer caso, estoy poniendo el if. Como tal, puede ser el if cuando ya necesito hacerlo una condicional múltiple, puedo usar el if. Y por último, que siempre va acompañado del else también, ¿no? Si es que ya hemos visto también otros lenguajes de programación. Por ejemplo, aquí se asemeja también cuando uso un switch case, ¿no? Porque acá no tenemos de esa manera. Pero basta con ese aquí, ¿no? El if, else, ¿no? El if puedo repetirlo tantas veces que tenga que necesitarlo, ¿ok? Por ejemplo, ya que vimos lo de los dados, de generar un valor aleatorio del 1 al 6, por ejemplo, si quiero adivinar el resultado de un dado, vayan pensando cómo haría este programita. Digamos que yo tengo que ingresar un valor, digamos sea el 4, digamos yo ingreso el valor de 4, y a la par también genero un valor aleatorio. Entonces, si yo lo comparo y sea cierto, entonces gano, digamos, ¿no? ¿Ok? Si es que por ahí me dan, alguien puede mandar un código, digamos, a ver si es que está al corriente. Mientras vamos a hacer un ejemplito en todo caso para que se entienda bien lo del if. Digamos, un ejemplo clásico es saber si un número es primo, por ejemplo. Eh, Voy a darle el valor de 5, o para hacerlo más fácil, si es que un valor es divisible entre 2. Entonces, si queremos que un valor sea divisible entre 2 o sea par, va a tener el resto 0, ¿no? Al dividirlo entre 2. Entonces acá imprimo simplemente es un número par, por ejemplo. Si es que se cumple esa condición, ¿no? Ok, bueno, ahí no me displaya nada, entonces ahí es donde puedo usar el else, por ejemplo. Si es que no se cumple esta condición, imprimo, por ejemplo, no es un número par, ¿no? No es un número par, ¿no? Ok, entonces, por ejemplo, ahí no es un número par, ¿no? Por ejemplo, si yo pongo aquí el 6, no es un número par. Entonces, para que se entienda rápidamente el if, ¿no? Ok. Entonces, con un ejemplito más aquí, por ejemplo, adivinar los resultados de un dado. Entonces, por ahí ya me dijeron, o bueno, ya pusieron una partecita, claro, ajá, sería como ya importé la librería random, el módulo random, el comando randint,
para que me genere valores del 1 al 6. Entonces, lo voy a cargar. Lo cargo en esta variable n, y yo voy a pedir que adivinen este valor. Entonces voy a poner ingrese número nomás, ¿no? Ingrese número, y vamos a colocar aquí que ingrese el número. Allá, y aquí hay un detalle. Bueno, en todo caso, para ponerlo aquí, cuando yo ingreso valor por teclado, por defecto lo toma como un string. Por ejemplo, voy a poner lo mismo, ingrese valor, por ejemplo, aquí. Y le doy, por ejemplo, el valor de 2, ¿no? ¿Qué tipo de datos es este valor? Que ya lo ha tomado aquí. A ver. Me gusta este teclado. Ya. Tipo A. Y lo toma como un string, ¿no? ¿Ok? Pese a que yo le he dado un valor numérico, lo toma como un string. Entonces, lo que pasa aquí es que tengo que hacer un cambio, ¿no? Entonces, simplemente para eso usamos el comando eval para que lo entienda como el valor que yo estoy poniendo, ¿ok? Hay distintas formas, también puedo ponerlo acá en un int para que lo entienda como un entero, ¿ok? Pero este es digamos, el que se tiene que usar para que lo entienda en general. ¿Ok? Y con esto sí lo va a tomar como un valor numérico cuando yo ingrese el número. Y en todo caso acá voy a poner si mi número es igual al que adivino. Entonces simplemente imprimo acertaste, por ejemplo, ¿no? Pero en cambio, si no, no le adiviné, puedo poner, por ejemplo, aquí, por ejemplo, fallaste, y puedo colocar el número es, por ejemplo, acá mismo, fallaste, coma, y el número es, o el número que está para adivinar, ¿no? Y pongo el número como tal, que es n, ¿no? Ok, entonces, así debería correr, ¿no? Entonces yo ingreso un número, por ejemplo, del 1 al 6, a ver si intento adivinar si se con suerte el 5, por ejemplo, y bueno, acerté, ¿no? Si le doy de nuevo otro número, por ejemplo, el 6, que es más difícil, fallaste, el número es 1, ¿no? Ok, entonces un ejemplo sencillo para completar lo del if-else y con un ingreso por teclado, ¿no? Ok. Seguimos con el bucle while, eh, que básicamente es, como dice acá, una de las formas más generales de iterar en Python. Va a iterar continuamente sobre una sentencia, o sea, sobre una sentencia mientras la condición se mantenga en true, ¿no? ¿Ok? Y también puede ser acompañado de un else, ¿no? ¿Ok? Si es que ya se terminó de cumplir o no se cumple, aparece el else donde puedo hacer otra operación. ¿Ok? Y acá haciendo lo mismo de, de, de adivinar el valor numérico, o bueno, el valor que sale en un dado, entonces puedo seguir haciéndolo hasta que yo consiga adivinar, ¿no? ¿Ok? Simplemente lo único que he hecho es, por ejemplo, aquí aumentar el while, y con un flag o digamos, una variable temporal que mientras sea verdadero va a seguir ejecutando hasta que yo adivine, y cuando ya lo consigo, el flag va a convertirse a falso para que ya no se siga ejecutando, ¿no? Esto es similar a un break, ¿no? Cuando, si ven más a detalle los bucles, van a ver los comandos de break, continue, pass, ¿no? Para romper un bucle o salir de un bucle, o a veces cuando hay errores también, ¿no? ¿Ok? Entonces, para ejecutarlo, por ejemplo, aquí tengo que ingresar el valor a adivinar, por ejemplo, que sea el 6, a ver, digamos, no es el 6, entonces sigo intentando, ¿no? Pero el 5, tampoco, el 4, bueno, el 4 era entonces, ¿no? Entonces, aquí, para que se entienda bien lo que es el while, que se ejecuta
continuamente mientras la sentencia es true, ¿no? Y cuando ya, digamos, aquí en este caso, he cumplido lo que quería, entonces puedo hacer que se vuelva el valor de falso para que ya pueda terminar la iteración, ¿no? Porque si yo lo dejo así nada más, va a seguir iterando, 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 ¿no? ¿Ok? A ver, un ejemplito acá, que es bien conocido para terminar lo del while. Por ejemplo, los números de Fibonacci menores que 10. Los números de Fibonacci simplemente se sacan por sucesión, ¿cierto? Los dos últimos números, me va a salir el siguiente número, ¿no? ¿Ok? Entonces, inicializamos los valores de A y B como los dos primeros valores, el 0 y 1, ¿no? Con esos dos números iniciamos, ¿no? El 0 y el 1, ¿ok? Y, por ejemplo, si yo quiero los menores que 10, entonces voy a darle al A que sea menor que 10. Y si se dan cuenta aquí, yo he cargado el primer y el segundo valor. Entonces, lo que voy a hacer prácticamente aquí en este programa simplemente es que al seguir con el tercer valor se va a cargar en el segundo valor y el segundo valor va a tomar el primer valor. No sé si se me entiende muy bien. O sea, va a ir corriendo ese A, B, va a ir avanzando para que pueda hacerlo mucho más rápido, ¿no? Bueno, hay distintas formas de programar esto, pero una forma bien interesante es de esta manera, ¿no? Por ejemplo, aquí, como les dije, yo cargo al primer valor lo que es el segundo valor, que sería B, y al siguiente valor sería la suma, ¿no? A, B, ¿no? Y ahí me va a imprimir los tres primeros valores, ¿no? Perdón, los valores menores que 10, ¿no? ¿Ok? Pueden intentar de otra forma en todo caso. Ahí van practicando un poco lo de programar también. Pero esto es una forma bien interesante, ¿no? Y aquí está mostrado, ¿no? Y una forma para que esto me aparezca en, en una sola línea es así, ¿no? Y ahí vemos el 0, 1, 1, 2, 3, 5 y 8, ¿no? Entonces, básicamente estoy usando el while ahí porque estoy iterando continuamente hasta este valor que es lo que estoy pidiendo, ¿no? Menor que 10. ¿Ok? Entonces seguimos con el bucle for, que es el más fácil, se podría decir. Se entiende más output. Y este actúa simplemente como un iterador. eh, y aquí, digamos, lo que se puede hacer en Python es que puede iterar, como dice aquí mismo, en una secuencia, ¿no? O en cualquier otro objeto iterable, ¿no? Por ejemplo, podemos iterarlo en una cadena, en una lista, en una tupla, ¿no? Y también, obviamente, el for lo usamos típicamente cuando queremos iterar una cantidad de veces determinada, ¿cierto? Básicamente, cuando usamos C, por ejemplo, empezábamos con una variable inicializada en 0 y vamos aumentando hasta, hasta cierto valor, entonces eso me daba la cantidad de iteraciones, ¿no? Entonces, es básicamente lo que hace el for, ¿no? Iterar una cantidad exacta de veces, ¿no? ¿Ok? Y dependiendo también, ¿no? Yo puedo hacer una condición ahí que haga que rompa el for y no llegue a toda la cantidad de iteraciones y así se puede poner más complejo, ¿no? Entonces, como les dije aquí, si yo tengo este string, por ejemplo, ABCDEF y esta lista de tres valores, ¿no? Tengo un carácter, un entero y una tupla, entonces yo puedo iterar aquí, ¿no? Bueno, ya lo puse aquí, ya está ejecutado. Cada valor se puede iterar, ¿no? Por ejemplo, ahí ven que yo puedo imprimir cada valor de de esta lista, ¿no? Son tres valores, ¿no? De hecho, aquí yo no tengo que inicializar el i porque dice que es
la lista en este caso, y yo puedo usar este for la cantidad de veces, digamos, de la lista, ¿no? Si yo quiero operar con cada uno, digamos, de una lista, entonces yo puedo ir de frente operarlas con cada uno, ¿no? No hay necesidad de muchas cosas. Si dan cuenta, es bien sencillo. Por ejemplo, si quiero iterar el primer, la primera variable que es S. Y, por ejemplo, aquí podemos ver que me imprime cada valor, ¿no? Estoy imprimiendo simplemente cada valor que está siendo iterado, que está siendo, digamos, indexado con este i en la cadena, ¿no? Empieza de cero, porque sabemos que aquí esta cadena empieza de cero con índice cero, y hasta el último, ¿no? Hasta el F. ¿Ok? Puedo iterar también sobre un subconjunto, como hicimos con el slicing, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero iterar solamente los dos primeros valores, y ahí vemos, ¿no? Puedo imprimir los dos primeros valores, ¿no? Por separado, ¿no? ¿Ok? Cuando vean programas con el for, van a ver que siempre está acompañado del range en este caso, ¿no? O de un rango que es simplemente para generar una lista de enteros, ¿no? Y tiene tres parámetros similares al slicing, de un inicio, un fin y un paso, ¿no? Recordemos que el final no lo toma, ¿no? Cuando era el slicing. Y es un generador simplemente, nos ayuda simplemente a hacer, digámoslo así, la iteración. Las iteraciones, cuando sea una cantidad de veces, puede usarlo de frente con este comando, ¿no? Por ejemplo, aquí, si lo quiero pasar a una lista, si quiero hacer el comando range que me permite generar una secuencia, aquí, por ejemplo, vemos que es del 0 hasta el 11, ¿no? Entonces tendríamos valores del 0, 1, 2, 3 y hasta el 10 sería, ¿no? Entonces lo que vamos a ver, obtener aquí, ¿ok? Y también puedo agregarle un paso, si es que lo requiero. Si quiero displayar el siguiente. Y ven ahí que tengo los números pares en este caso, porque estoy haciendo un paso de 2, ¿no? ¿Ok? Por ejemplo, aquí quiero imprimir, digamos, 5 olas, digamos. Entonces, estoy imprimiendo 5 olas, ¿no? ¿Ok? ¿Qué significa esto? Que simplemente estoy haciendo, cuando yo no pongo el 0 y pongo solo un número, simplemente significa que serían 5 iteraciones, digamos, ¿no? Van a ser 5 iteraciones, ¿no? Por ende, van a imprimir 5 olas, ¿no? ¿Ok? Así es la manera de usar el for con este comando cuando quiero hacer la cantidad de veces. Ya, a ver, aquí un ejemplo, si me van también ayudando ahí comentando. Por ejemplo, quiero crear una lista con valores ingresados por usuario. O sea, esta lista yo voy a agregar los valores y también tengo que definir el tamaño de esta lista, ¿no? Ahí ya le puse más o menos cómo empezar. Por ejemplo, acá la lista 1 es una lista vacía porque voy a agregar estos valores. Y un, una variable n donde voy a darle ahí también yo ingresar el tamaño de la lista, ¿no? O sea, le ingreso el tamaño de la lista, por ejemplo, que sea 5 y quiero agregar los valores, ¿no? Por ejemplo, valor 1, valor 2, valor 3 y así. Entonces, más o menos ahí, por ahí si me comentan algunos ¿cómo sería? Ya vamos a estar tarde. Entonces, voy a preguntarle el tamaño de la lista, ¿no? Acá se va a cargar, ya está, se va a asignar al orden, ¿no? Entonces voy a hacer un for y
La cantidad de iteraciones que va a hacer simplemente va a ser la cantidad o el tamaño de esa lista. Y en este caso simplemente voy a poner print para hacerlo más fácil, ingrese valor, ¿no? Ingrese valor, por ejemplo, ahí. Ok, y mientras, perdón, acá no sería un print, sería el input, pues, ¿no? Input y vamos agregando los valores, ¿no? Ingrese valor. Ok, y estos valores vamos a cargarlos en esta lista, ¿no? Entonces aquí simplemente pongo también el eval y estos valores, como les dije, voy a estar agregándolos, ¿no? Entonces, ¿qué tendría que hacer aquí? A mi lista 1 le voy a hacer un append, pero de estos valores que voy agregando, ¿no? ¿Ok? Y ya sería todo, ¿no? Ok, sería eso todo, ¿no? Ingresa también a la lista, por ejemplo, una lista que tenga 5 valores. Entonces, ingrese, acá también podemos completar con los índices de los valores. Por ejemplo, acá, el primer valor que sea 1, 3, 5, 7, el 9, por ejemplo, los impares, y ahí tengo ya la lista, ¿no? Entonces, digamos que sí también podría inicializar una lista, ¿ok? Para que se entienda también ahí lo del for, ¿no? Bueno, aquí lo puedo acomodar más porque quedó quedó bien espaciado. Y ahí sería, por ejemplo, del bucle for, ¿no? El for también podemos usarlo cuando contadores o va a depender mucho, ¿no? De qué aplicación queremos. Y ya para ir con un tema de funciones, vamos a hacer la parte básica también, porque en funciones también hay bastantes detalles, pero es bien sencillo también para definir una función como tal. Se pone el comando def, por ejemplo, si quiero decir una función de multiplicar. Entonces, multiplicar dos valores, por ejemplo, ¿no? 3,2, por ejemplo, va a ser mis entradas. Entonces, en general, yo le pongo un variable ahí, porque van a ser mis dos datos de entrada, y mi función se llama mult, ¿no? Dos puntos, siempre esos dos puntos, y el enter, obviamente acá también, y ahí ya va a estar indentado, ¿no? Y acá es donde tengo que hacer la función. Por ejemplo, aquí imprimo el A por B, ¿no? Y ya está, pues, ¿no? Por ejemplo, aquí yo quiero hacer una multiplicación de 2,9. Y eso sería, por ejemplo, una función, ¿no? ¿Ok? Por ejemplo, acá tengo otra función, decir hola, por ejemplo, y que imprima simplemente hola a todos, por ejemplo, ¿no? Entonces yo para ejecutarla, como vimos anteriormente, simplemente la escribo como tal. Y como en este caso necesito dar los datos, ¿no? Pero en este caso no tengo ningún dato, entonces simplemente se pone así, ¿no? Hola a todos. ¿Ok? Eh, bueno, aquí vamos a hacer otro ejemplo, si no. Allá, acá también hay un detalle, el uso de return también. El retorno, eh, ¿qué diferencia hay si lo hago así y así? Si van a ver, es la misma función, digamos. En este caso yo le puedo hacer de otro tipo, que sea un mul y un guión abajo. Esta función bueno, de por sí es recomendable usar el return porque lo que esperamos siempre en una función es una salida. Entonces, si nuestra salida la queremos reutilizar,
Entonces tengo que hacer el comando de return, ¿no? Porque si hago un print solamente lo imprime y ya, ¿no? O sea, no lo puedo cargar a una variable, digamos así, ¿no? Como lo he puesto aquí, ¿no? La sentencia return nos va a permitir retornar el resultado que puede ser almacenado a una variable, ¿no? ¿Ok? Eh, mejor hacemos esa función nomás. Un ejemplo más aquí, a ver, por ejemplo, la función factorial, por ejemplo, que ya había puesto ahí, creo que vamos a hacer ese ejemplo nomás. Y por ejemplo, en el factorial de un número, ¿no? Entonces, para que sea un poco completo, ¿qué pasa si este valor es negativo? Entonces, lo que vamos a hacer ahí es imprimir, por ejemplo, acá también lo puedo hacer inline, se puede decir así acá, o sea, que puedo seguir con los dos puntos, puedo seguir escribiendo y lo va a entender que es de la condicional if. Y acá imprimo, por ejemplo, si x es menor a 0, que es un error matemático, ¿no? ¿Qué más? Si mi x es igual a 0, entonces puedo hacer un return de que el valor sea 1, ¿no? Porque recordemos que por el valor del factorial de 0 es 1, ¿no? Y luego ya usamos, aquí voy a usar el if, ¿no? Porque sería exclusivo. Y luego usaríamos el else para ya hacer como tal el factorial, ¿no? Y acá puedo hacerlo, he visto que usan funciones de lambda. ¿Para qué sirve esto? Ya, la función lambda es para no, por ejemplo, acá yo tengo que usar el nombre de una función y esto ya, digamos, almacena en la memoria, ¿no? Una función. Pero la función lambda es usar una función, digamos, para que no sea guardada en la memoria. O sea, es una función que lo voy a usar en un momento nomás. Y se va a usar simplemente en cierta parte de mi programa y no necesito que esa función sea inicializada y que sea guardada en una memoria, ¿no? Básicamente es lo que se puede entender así. Pero eso de la función lambda es bien importante, ¿no? Y para terminar aquí, por ejemplo, lo del el factorial sería acá por ejemplo, es más fácil si lo hago en una lista. Yo creo la lista con por ejemplo, sería un rango de ese valor inicial al valor final, porque sabemos que vamos a multiplicar todos los valores. Por ejemplo, si quiero un factorial de 5, tengo que multiplicar todos los valores anteriores a este, ¿no? Entonces puedo hacer, por ejemplo, multiplicar, si creo una lista con estos rangos, y como sé que en el rango no me incluye el último número, entonces le voy a hacer el x más 1, ¿no? Por ejemplo, puede ser así, y que los multiplique, ¿no? Y como sé que empieza desde el valor 0 y yo no puedo multiplicar con el valor 0 porque me va a salir 0, entonces que empiece del índice 1, ¿no? ¿Ok? Y va a multiplicar todos estos valores. ¿Y cómo lo multiplicará? Acá lo puedo también hacer la programación, que se guarde en esta variable f, la factorial como tal. Esto puede ser así o también así también puede ser, mira, para los que ya conocen. O sea, que se va a multiplicar los valores de la lista, ¿no? Cada uno. ¿Ok? Y con esto ya estaría eh, la respuesta y ahí hago retorno de f, ¿no? ¿Ok? Y acá, por ejemplo, si quiero el factorial de 5, ya, acá acá sí tengo que inicializar el valor de f porque ya estoy operándolo, ¿cierto? Entonces lo puedo inicializar aquí nomás, ¿no? F igual a 1, por ejemplo, ¿no? Y ahora sí me va a salir correcto, ¿no? ¿Ok? Entonces eso sería el valor de, por ejemplo, una función factorial, ¿no? Si se dan cuenta, a veces puede ser un poco eh, más resumido cuando hago programación, digamos, en inline, ¿no? Y contrario al lambda, que es para no guardar memoria, digamos, ¿sí? Son, digamos, funciones
que van a ser volátiles, ¿no? O sea, no se van no va a guardar un espacio de memoria, ¿no? ¿Ok? Eso sería en cuanto a funciones. Bueno, ya para terminar con el taller, porque es básicamente lo básico, vamos a hacer un poco de NumPy, que es para empezar, digamos, lo que ya sería, por ejemplo, procesamiento de imágenes o hasta lo mismo de Machine Learning, que es lo que están viendo bastante aquí en el capítulo de procesamiento de señales, ¿no? De la SPS, ¿no? Eh, entonces vamos con NumPy y voy a también mandarles aquí el... Si bien es cierto, pueden de frente entrar a mi repositorio de GitHub y pueden jalar ahí los archivos, o sea, toda la carpeta, y pueden ahí ver los notebooks que tengo. Pero igual les paso aquí a ustedes. Este es el último notebook que vamos a ver, o el último collab, que es de NumPy, ¿ok? Ya. Entonces ya vimos todos esos valores, los tipos de datos que tiene Python, ¿no? Pero como les dije, lo que más, digamos, se asemeja al acá quiero reiniciarlo, a ver, no creo que, no, mejor vamos a hacer así nomás. Ya, lo que vimos, digamos, parecido a matrices, pero en las listas, ¿no? Si podíamos aumentar las dimensiones de la lista, podríamos asemejar a una matriz, ¿no? Pero ya para eso ya se tiene una librería como tal que podemos operar matrices, ¿no? O básicamente operaciones de álgebra lineal también, ¿no? Imágenes, también podemos tratarlas con NumPy, o también hay ya librerías dedicadas a imágenes como tal, como OpenCV. A mí dicen que a las 8 se cierra, ya. Ya bueno, entonces igual estoy dejando el collab, vamos a avanzar hasta donde llegue. Eh, Cualquier pregunta también me la hacen saber igual. Entonces avanzamos hasta donde lleguemos. Igual a las 8 igual ya también terminamos. Entonces, eso es, digamos, para empezar con los temas esos de ciencia de datos, y eso siempre necesitamos aprender lo que es NumPy, por ejemplo, Matplotlib y muchas librerías más, ¿no? Como Pandas también. Entonces, para NumPy está, digamos, un nuevo tipo de variables, si los queremos entender así, que es un arreglo de n dimensiones, ¿no? Por eso n de array. Y aquí sí son de valores homogéneos, porque tratamos ya con valores numéricos, ya sea, por ejemplo, de entero de 8 bits, con imágenes y así, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí, rápidamente, en todo caso, para empezar con NumPy tengo que importarlo, ¿no? Y acá simplemente le doy un nombre que sea más rápido, o sea, un sobrenombre, NP. O sea, por ejemplo, acá estoy importando librería como este nombre, ¿no? Y con este comando simplemente ya le estoy llamando, ¿no? Por ejemplo, aquí, ahí también aparece también un poco de la documentación de NumPy. Y si acá puedo inicializarlo, y si lo ven, lo inicializo como una lista, ¿no? Pero esto va siendo un arreglo porque yo lo voy poniendo de esta forma, ¿no? Y si se dan cuenta ahí, yo puedo saber las dimensiones, como en el otro caso teníamos un len, y acá lo que me sale de la respuesta de la dimensión es una tupla, ¿no? Por ejemplo, si ven acá, ¿no? Porque sale entre paréntesis. Los tipos de elementos, por ejemplo, tengo aquí, y también puedo imprimir cada elemento, ¿no? Y así puedo también hacer de 2 dimensiones, y eso ya como tal es un tipo de dato, es un arreglo como tal de 2 dimensiones. Si ven acá, por ejemplo, si pongo el shape para hacer las dimensiones,
acá tendría 2 filas y 3 columnas, ¿no? ¿Ok? Y al igual que en MATLAB, si es que han visto ya, puedo crear o inicializar arreglos, ¿no? Por ejemplo, una matriz de ceros, matriz de unos, o una matriz simplemente vacía, ¿no? Donde lo puedo completar con lo que en ese momento simplemente tendría que hacerlo, dejarlo en blanco. Ah, ya, están comentando otra cosa. Y entonces, y de hecho hay un montón de más tipos de formas de inicializar arreglos cuando quiero, digamos, una matriz diagonal, una matriz, por ejemplo, acá el del unos, si quiero hacerlo como matriz de identidad, tendría que ser cuadrada, entonces acá solo lo único que le mando es el shape, ¿no? Como tupla, ¿no? Recordemos acá el shape es una tupla, entonces le mando el shape o lo que es las dimensiones en formato tupla, ¿no? Y también le puedo dar el tipo de datos, ¿no? ¿Ok? Entonces aquí lo va a entender como filas, columnas, y acá también, ¿no? Filas, columnas, y acá el tercer elemento sería las dimensiones, ¿no? Por ejemplo, acá vemos 3 dimensiones de 2 filas y 5 columnas, ¿no? Entonces eso es lo que veo aquí, en el arreglo de unos, ¿no? Y acá en el empty es un arreglo no inicializado, o sea, es un vacío, pero lo completo con valores bool, ¿no? Y así simplemente lo va a tomar como un arreglo vacío, ¿ok? Y también puedo hacer secuencia, como vieron en el range, aquí puedo hacer también usar un valor de valores secuenciales con el arreglo del comando range, ¿no? Igualito, si quiero los de 10 elementos consecutivos, o a veces quiero un subconjunto, o quiero de tal elemento de un inicio a un final con un paso de, por ejemplo, de 0.5, ¿no? Entonces ya lo ejecuté ahí y ven que va a tomar con un paso de 0.5, ¿no? Y también está el link space, que igualito al MATLAB, yo le agrego el inicio y el final, pero también acá pongo un entero donde va a decir la cantidad de valores que quiero tener, ¿no? Si es del 0 a 2 y quiero tener 5 valores, entonces me va a dar esos valores, eh, incluyendo también al final, ¿no? Que es el 2, ¿no? Y obviamente con un mismo paso, ¿no? Y entonces ya para terminar, que ya vamos a acabar a las 8, vamos a plotear una gráfica C, ¿no? Acá me olvidé no, no está ejecutado. Si lo ejecuto así nomás, no va a aparecer. Ya. Entonces, por ejemplo, para cuando quiero hacer gráficas, igual que MATLAB, porque esto se asemeja bastante a MATLAB, uso un plot, ¿cierto? Entonces aquí simplemente para plotear uso esta librería de Matplotlib, la importo y la voy a usar con el sobrenombre de PLT, ¿ok? Entonces, por ejemplo, si quiero hacer una gráfica seno, entonces hago un link space, entonces pongo para eso el sobrenombre del NumPy, el link space, de un inicio a un final y cuántos valores tengo, ¿no? Entonces que sea, por ejemplo, del 0 al a valor de 2pi, por ejemplo. Entonces aquí también tiene la opción de poner el valor de pi y de 100 valores, por ejemplo, para que pueda graficarlo. Y acá sería la función seno, por ejemplo. Pi seno de x. Y aquí ya estaría, pues, ¿no? Y acá le mando un plot simplemente, cuando pongo plt plot, x como ahí, ¿no? Y ahí ya está, ¿no? Básicamente eso, ¿no? Y bueno, acá también se puede poner lo que es el plt.show para que no aparezca lo que aparece ahí abajo, lo que es una función seno, ¿no? Y así podemos hacer muchas gráficas más, podemos hacer 2 gráficas en una, eh, también como en el MATLAB puedo ponerle un título, por ejemplo aquí la función seno, ¿no? E igual pongo PLT también,
Si quiero, por ejemplo, hacer quiero decir que este es el eje X, por ejemplo, y el dedo control es el eje Y. Pongo de esta manera nomás. Acá sería el Y label y eje Y, ¿no? Y también puedo aquí ponerlo de otro color, por ejemplo rojo, y así, ¿no? Función seno, eje X, eje Y, y ahí puedo empezar ya con gráficas, ¿no? También puedo, por ejemplo, cargar una imagen y plotear así, ¿no? Con el Matplotlib también, ¿no? Ok, entonces hasta ahí ya estaríamos viendo todo lo que es Python, digamos, para los que recién han visto el programa, entonces se dando cuenta que es bastante sencillo, más que todo el taller es para que puedan entender los conceptos básicos y empezar de alguna manera con lo que quieran avanzar, ¿no? Porque como les dije, Python es bien multifacético, ¿no? Ha ido entrando a bastantes campos, ¿no? Por las distintas librerías que se han ido investigando, ¿no? ¿Ok? Si hasta ahí hay alguna pregunta para ya culminar o alguna acotación, o si se entendió todo, o si hay algún detalle que no he entendido para explicarlo, ahí me escriben, por favor. Por ahí, todo bien, ¿no? Entonces, les pasé los collabs, por ahí si quieren practicar un poco con los ejemplos que he estado haciendo, los vuelven a revisar. Eh, un- una forma de aprender Python es con tutoriales. Podría ser también con la misma documentación de Python, en la misma página de Python. También está toda la información completa, pero a veces siempre es mejor con un tutorial. Pero hay distintas maneras de aprender Python, ¿no? Como les dije, es mejor empezar con estas plataformas que me permiten documentar, ¿no? Yo puedo documentar ahí, por ejemplo, una función y decir qué va a hacer para luego ya hacer el código y poder repasar nuevamente y entenderlo mejor, ¿no? Ok, si hay otra herramienta de cálculo diferente en NumPy, sí, hay otra herramienta diferente en NumPy. No recuerdo bien el nombre, pero la de NumPy es bien conocida y digamos que es la más recomendable, ¿no? Para todo lo que es esos términos cuando quiero trabajar matricialmente, ¿no? Por ejemplo, también menciono pandas, por ejemplo, pero también se complementan, ¿no? Ok. Cuando quiero ya usar Machine Learning también hay otras librerías, sklearn, pero esas librerías me hacen más fácil, digamos, el programa que voy a resolver, ¿no? Simplemente me hace que pueda resolver problemas de una manera más sencilla, ¿no? Ya no tengo que hacer muchas líneas de código, ¿no? Las librerías bastante facilitan en esa parte, ¿ok? Ya, bueno, entonces culminamos ahí. Muchas gracias a todos. Alexander, ahí el encargado, ya va a estar contactándose con ustedes para cualquier seguro otro taller o también para los demás, eh, las demás talleres, las demás conferencias, charlas que están haciendo por la semana de la facultad, ¿no? Eh, bueno, ok, muchas gracias y hasta pronto.